Esto es Fluyendo. Es el momento del periodista y comunicador Manuel Báez. Muchas gracias, buenas tardes a todos, República Dominicana. Señores, los procesos judiciales en la República Dominicana, la situación de aquellos ciudadanos que le corresponde por una situación u otra estar dentro de un proceso judicial en el país, lleva una verdadera situación difícil. Y esto, digo, por lo menos a las personas que uno tiene que asistir semanalmente, diariamente, quincenalmente, mensualmente, personas que tienen procesos en los tribunales, y miren la situación que se le presenta. Las causas, como se le llama comúnmente, estos procesos cuando comienza el proceso, la posposición de los procesos, el corre-corre de la gente para que esos procesos judiciales puedan llegar a un final feliz. Miren, no importa que sea para conocer lo más mínimo, en la República Dominicana los procesos se están extendiendo demasiado. El protocolo que se utiliza ahí en los tribunales es un protocolo que debe de revisarse. Porque no es posible que, por ejemplo, un reo que esté cumpliendo, por ejemplo, prisión preventiva en una cárcel, digamos, de Barahona, y tenga que ser trasladado para San Cristóbal, para Santo Domingo o cualquier otro lugar. Y por cualquier situación, señores, se suspenden esas audiencias en los tribunales. Es verdad que muchas veces se conjuga un sinnúmero de situaciones que provocan que sean pospuestos porque los abogados no están ese día, porque no están disponibles. Pero otros tantos, señores, que usted se encuentra con los familiares, por ejemplo, fuera, y yo los invito a que vayan a los tribunales de este país para que ustedes vean cuál es el drama con el que ustedes se encuentran ahí diariamente. Personas, señoras que fueron a ver a su nieto con una cantinita en la mano, llevándole comida. Un abuelito que fue para darle los 50 pesos cuando le pase por el lado, cuando se le pueda acercar. Una señora recostada en la pared esperando que llegue la hora de que le pase la causa a su hijo o a su nieto o a su sobrino, a su primo. Un padre, una madre desesperada. Todo esto son situaciones que se dan diariamente. Y muchas veces, señores, esos reos son trasladados a cientos de kilómetros y por simplemente un papel, un apagón, un abanico, el aire, cualquier situación que se dé en ese tribunal, es suspendido ese proceso. Tienen que devolver ese reo nuevamente. Los costos muchas veces corren por los familiares de esos reos y eso es una verdadera tragedia para la familia. Ojalá que no le corresponda a mucha de la gente que le corresponde juzgar que le toque una situación como esta. Entonces, cuando vienen las sentencias, señores, las sentencias en estos tribunales, muchas veces el desacato, el cumplimiento de esa sentencia, señores, se pasa años y años, no solamente en lo penal, sobre todo en lo civil, señores. Cuando hay un proceso civil, el desacato más grande se hace en los tribunales en ese caso. Y aquí quiero señalar la situación precisa de estos desacatos. Esto atenta, señores, contra el orden jurídico de cualquier país. Tiene que haber alguien que se encargue de hacer que se cumplan las sentencias, porque no es posible que a mí, un juez, después de haber pasado por toda esa tortura que se pasa en los tribunales, entonces tenga una sentencia a mi favor y no haya nadie. Tiene que ser amigo o tiene que ser reconocido en la comunidad para que un fiscal consiga que le den
la fuerza pública, como le llaman, para que se pueda ejecutar esa sentencia. Entonces los desacatos provocan en los países que se juegue con la seguridad jurídica del país. Porque si usted no está seguro de que en ese país donde usted quiere invertir, por ejemplo, no se respetan los procesos cuando se toma una sentencia, entonces, ¿qué seguridad jurídica hay en un país como ese? Y yo creo que aquí estamos llenos de eso. Óigame, en todos los tribunales de este país encontramos eso. Y ojalá, y pareciera un tema al que cualquiera quisiera darle de lado, pero miren, ojalá que le pongamos ojo a esa situación, porque de verdad que es una verdadera tragedia los tribunales de este país. Y pensar que hay personas también que le han otorgado su libertad y por lo que usted dice de una carta, de una diligencia que no ha podido hacer, tal vez no tiene un abogado o desconocimiento de los mismos familiares, todavía están en prisión y han salido datos, el año pasado creo que se tocó mucho ese tema, de personas que están en la cárcel que no deberían estar hace mucho tiempo. Mira, en este país, alrededor del 65 al 67% de los presos son preventivos. Óyeme bien, quiere decir que tenemos la cárcel sobrepoblado de presos preventivos. Y pasados de tiempo. Claro que sí. Aquí hay cárceles que tienen hasta a casi un 70% de presos preventivos. Quiere decir que los procesos aquí se a propósito o no, porque a quién le conviene que un proceso esté lento o que un proceso se alargue. ¿Quién ustedes creen que son los beneficios? Los abogados, por Dios, y muchas veces la gente se deja confundir. No, porque mientras más largo el proceso, señores, es para conseguir más dinero. Lamentablemente son colegas profesionales, pero hay un grupo de ellos que lo que hacen es eso. Y lamentablemente la gente, en la medida en que el proceso es más largo, más difícil se le hace económicamente. Y hay gente que termina en ruina. Con cualquier muchachón que le caiga preso a una familia. Señores, óigame, búsquenlo en los barrios de sus comunidades, de sus pueblos, de cualquier pueblo de este país. Muchas familias terminan en ruina con esa situación, lamentablemente. ¿Por qué? Porque no tenemos un sistema que asegure. Para tú no puedes irte y convertirte tú mismo en una parte y decir, no, no, búscate, tienes que llevar un conjunto de abogados y comenzar desde ahí ese proceso, que es bastante difícil. Las tácticas dilatorias que utilizan, como bien dice Manuel, muchas veces los galenos, con todo el respeto que nos merecen. Los galenos, tú dices los médicos. Perdón. Ah, que los abogados. Devuélvelo, como quiera, tu micrófono estaba apagado. Hay un dato muy importante. Espérese. Hay un dato muy importante. Un segundito ahí, dato importante. Que el micrófono de Ricardo se lo apagaron de No maldad. son galenos. Le pasó con Marco y le pasó con HC, dale. Ok. Las tácticas dilatorias, como bien dice mi compañero Manuel Báez, que muchas veces son utilizadas por los letrados para alargar los procesos, en verdad son en perjuicio muchas veces hasta de sus propios representados. Y le venden a los familiares, Manuel, que esto es para buscar muchas veces la forma de liberarlo. Sin embargo, simplemente están tratando de cobrar una cuota más. Y da pena decirlo, porque hay muchos profesionales, hay muchísimos abogados éticos, hay muchísimos juristas que se manejan en el buen sentido de la palabra y que manejan la justicia como debe manejarse, justamente. Pero hay otros que han llegado a la profesión a buscar dinero, a buscar hacerse ricos, y a estos no les importa que hayan personas privadas de libertad. Pero cuando tú das el dato de los presos preventivos, a mí me llama la atención porque los procesos administrativos en nuestro país, a veces hasta para que llegue esa orden de libertad, luego de que un juez dictamina que ya tú estás libre de los cargos o que cumpliste la condena que tenías que cumplir, hay reos que duran meses, hay reos que duran años en una cárcel.
y es lamentable y es algo que debe cambiar en algún momento. Bien. Yo entiendo que lo primero es que no debemos generalizar. Ese es un tema bien complejo. Y te lo digo porque así como ustedes acaban de mencionar, que muchos letrados quizá usan la táctica dilatoria para alargar un proceso, no es menos cierto que en la mayoría de las ocasiones que esas tácticas se usan son para o llegar a un consenso con la víctima, o llegar a un consenso con la fiscalía, o llegar a un consenso, tratar de consensuar y hacer que el caso sea más fácil de finalizarlo. No siempre que se use una táctica dilatoria es para cobrar más, como ustedes acaban de mencionar. O sea que en esa opinión yo difiero de su punto de vista, ya que entiendo que en la mayoría de los casos estas tácticas se usan para tratar de consensuar ese caso y llevarlo a un punto donde se pueda conseguir lograr el objetivo principal del abogado y de su representado. Sí, eso pero por ese lado. Neuri, Ahora, ajá. sí, que te digo, a lo que yo me refiero, quizás el caso de Ricardo, que se refiere a la táctica dilatoria, pero la situación de los tribunales, a lo que yo me refiero es a esa situación que se da, que por ejemplo te suspenden un juicio, una audiencia, hasta porque el abanico se le apagó al juez, ¿me comprende? A un reo que tuvo que recorrer cientos de kilómetros ese día para llegar ahí a ese tribunal, y a veces los costos van a cargo de la familia. Entonces es a eso que yo me estoy refiriendo, y muchas veces también el caso de muchos colegas abogados que lo hacen precisamente con la intención de lo que dice Ricardo. Es correcto, pero vuelvo y te reitero, lo primero es que no podemos generalizar, y también no podemos olvidar que el sistema de justicia que tenemos en nuestro país es un sistema de justicia un poco arcaico, que hace tiempo que debió de cambiar y debió de mejorarse. Más allá de ahí, la prisión preventiva en nuestro país, ese es el pan de cada día. Bien. La prisión preventiva es el pan de cada día. O sea, estamos hablando que la prisión preventiva en nuestro país es la medida de coerción más usada, cuando debería de ser la menos usada. Entonces, fuera de lo que aborda Ricardo, fuera de lo que abordas tú, Manuel, o sea, hay que ver todos los factores que implican en que esas situaciones se den. Una de ellas, la prisión preventiva, por ejemplo. O sea, ese reo quizás que está cumpliendo prisión preventiva pudiera quizás estar conociendo ese proceso desde su casa, con una medida menos gravosa, siempre y cuando quizás cumpla con los requisitos para ella, que en su gran mayoría cumplen con ellos. Sin embargo, por la costumbre ya que hay en el sistema de justicia de nuestro país de usar la prisión preventiva como principal método, eso nos lleva a estas situaciones que ustedes acaban de plantear, fuera de lo que es el derecho civil, como tú mencionaste. Esto es Micrófono Abierto.